Ok, muy buenas tardes con todos los presentes y bienvenidos a este webinar, pues donde trataremos acerca de la ética y cómo influye en las actividades de las relaciones sociales, personales y profesionales. Entre los ponentes que conforman esta sala tenemos a estudiantes de diversas carreras de la Universidad César Vallejos. Entre ellos se encuentran la señorita Graciela Moreno Quispe Diana de los Milagros, María Patricia Rosales Criollo, Juan Carlos Salazar Ceballos y quien les habla, Sofía Huertas Paz. Siguiente, por favor, compañera. Ahora vamos a empezar con lo que es un poco de la introducción de este tema, ¿no? Existe un aforismo, conócete a ti mismo. Sócrates, este es un principio socrático, valga la redundancia. El conócete a ti mismo para él significaba, lo tomaba como una guía de su propia filosofía y también como guía de la conducta, ¿no? Entonces él decía pues que cuando el hombre tiene el conocimiento de su lugar en el mundo, en el cosmos, de la existencia que tiene el ser humano, el hombre va a empezar a reflexionar, a preguntarse, a interrogarse acerca de sus propios actos, de su propio hacer y es ahí donde empiezan los planteos éticos mucho antes que la disciplina de la ética se constituya dentro de la filosofía. Es decir, para Sócrates, es desde siempre el hombre pues que ha reflexionado sobre su actuar y sobre la necesidad de solucionar los problemas que ese actuar le puede traer, de las consecuencias que ese actuar, de su actuar a las consecuencias que le puede traer, ¿no? Inclusive, pues, para Sócrates, el saber fundamental era el saber acerca del hombre, ¿no? La tarea, decía él, pues, más importante de cada hombre es el cuidado del alma, ¿no? Sócrates consideraba fundamental, lo fundamental que era conocer para poder actuar, ¿no? Y muy bien lo sostenía, pues, que el secreto de actuar bien estaba en el conocimiento, ¿no? En conocer entonces, cuando el hombre pues conoce el bien, es cuando el hombre va a actuar, va a obrar con rectitud, ¿no? Cuando tiene ese conocimiento. Entonces, como ya sabemos, pues que el hombre reflexiona, ¿no? Antes de proceder con su actuar, ¿no? Para saber cuáles son las consecuencias, reflexiona qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, vamos a empezar. ¿Qué es la ética? ¿No? Etimológicamente hablando, pues la ética proviene del griego ethos y significa carácter, comportamiento. Entonces, sin embargo, en el lenguaje académico, la palabra ética se usa para designar a una rama de la filosofía dedicada a la reflexión sobre el ethos, ¿no? Y este ethos, pues entendiendo este concepto como un conjunto de creencias, morales, actitudes y convicciones propias de una persona o de un grupo social, ¿no? Porque el ser humano, pues, forma parte de la sociedad. Entonces, eso quiere decir que ética es el nombre de la disciplina filosófica, mientras que moral viene a ser el objeto de estudio de esta disciplina. Por lo tanto, la ética es una disciplina de la filosofía, ¿no? Que estudia el comportamiento humano y su relación que tiene el ser humano con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad para el bienestar en común. En filosofía, las reflexiones sobre este tema comenzaron en la antigüedad, ¿no? En el debate, pues, de estos grandes filósofos como Platón, Aristóteles y Demócrito, ¿no? Sobre todo Aristóteles, pues, quien en particular asoció el comportamiento ético al medio para alcanzar la felicidad, decía él, ¿no? Según su ensayo Ética a Nicómaco, ¿no? Que después vamos a pasarles un video para más o menos puedan entenderlo. Ahora, como sabemos, pues que la ética es el comportamiento humano, es el estudio del comportamiento humano, del ser humano, pues la ética se ocupa de las relaciones personales de cada persona, ¿no? Como individuo y las decisiones que se toman día a día, ¿no? De acuerdo a las situaciones que se le presentan. Y en un sentido un poquito más amplio también, en los vínculos colectivos, ¿no? Por lo tanto, se trata pues de un concepto que aplica en la conducta de diversas profesiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ética
médica, la ética en los abogados, en los periodistas, ¿no? E incluso en la misma política también está involucrada la ética. Pues es así que en este webinar hablaremos de la ética, cómo influyen en las actividades de las relaciones sociales, personales, profesionales, ¿no? Que más adelante los siguientes ponentes van a desarrollar. Y antes de continuar con la importancia de la ética, eh, veremos un video del ensayo de Ética Nicómaco de Aristóteles, si lo tienes, Patricia. Hola a todos y bienvenidos a De Arte. ¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que nos hace ser buenas personas? ¿Cómo podemos encontrar la felicidad en nuestras vidas? En este video te presento la Ética de Aristóteles, una de las teorías filosóficas más importantes de la historia. Aristóteles fue un filósofo griego del siglo IV a.C., que desarrolló una teoría sobre la virtud y la felicidad que todavía hoy en día sigue siendo relevante. Para Aristóteles, la virtud es un rasgo de carácter que nos permite actuar de acuerdo a la razón, mientras que la felicidad, o eudaimonia, es el objetivo final de la existencia humana. En este video te llevaré a través de las principales ideas de la ética de Aristóteles y te mostraré cómo éstas pueden aplicarse en nuestras vidas cotidianas. Si te gusta este contenido, no dudes en suscribirte y compartirlo con quien creas necesario. Continuemos. La ética de Aristóteles se encuentra en su obra Ética a Nicómaco. En este tratado, Aristóteles habla sobre la naturaleza de la virtud y cómo ésta se relaciona con la felicidad. Según Aristóteles, la virtud es un rasgo de carácter que permite a una persona actuar de acuerdo a la razón. Él creía que existen dos tipos de virtud: la virtud moral, que se refiere a nuestro carácter, y la virtud intelectual, que se refiere a nuestra capacidad de pensar racionalmente. Aristóteles creía que la felicidad o eudaimonia es el bien supremo y el objetivo final de la existencia humana. Él creía que la felicidad se alcanza mediante una vida de virtud, en la que se cultivan y practican las virtudes morales e intelectuales. Esto significa vivir una vida de moderación, evitando extremos tanto de exceso como de deficiencia, y esforzándose por alcanzar la excelencia en todos los aspectos de nuestras vidas. Al vivir de esta manera, podemos lograr la eudaimonia o verdadera felicidad. En el apartado Educación moral de la ética de Aristóteles, el filósofo griego habla sobre la importancia de la educación en el desarrollo de la virtud. Para Aristóteles, la virtud no es algo que se adquiera de forma natural, sino que se desarrolla a través de la educación y la práctica. Aristóteles sostiene que la educación moral comienza en la infancia, cuando los niños aprenden a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto a través de la disciplina y el ejemplo de sus padres y tutores. A medida que crecen, los jóvenes deben continuar aprendiendo sobre la virtud a través de la lectura de libros moralmente edificantes, la observación de personas virtuosas y la reflexión sobre sus propias acciones. Para Aristóteles, una educación moral adecuada es esencial para el desarrollo de la virtud y por lo tanto para la felicidad humana. Sin ella, es difícil que las personas alcancen su pleno potencial y se conviertan en seres humanos virtuosos y felices. Aristóteles distingue entre dos tipos de virtud: la virtud moral, que se refiere a nuestro carácter, y la virtud intelectual, que se refiere a nuestra capacidad de pensar racionalmente. La virtud moral incluye cualidades como la justicia, la templanza, la valentía y la moderación, mientras que la virtud intelectual incluye habilidades como el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Aristóteles dedica un apartado a la amistad. Para él, la amistad es una de las virtudes más importantes en la vida, ya que permite a las personas vivir de manera más plena y feliz. Según Aristóteles, hay tres tipos de amistad: la amistad basada en el placer, la amistad basada en la utilidad y la amistad basada en la virtud. La amistad basada en el placer se da entre dos personas que se divierten juntas y se sienten bien en compañía del otro. La amistad basada en la utilidad se da cuando dos personas se unen para cumplir un objetivo común, como ganar dinero o adquirir conocimientos. Y la amistad basada en la virtud, por otro lado, se da cuando dos personas se unen porque ambas son buenas y virtuosas. Para Aristóteles, la amistad basada en la virtud es la más noble y duradera de las tres. Él cree que las personas que son amigas por virtud se benefician mutuamente, ya que se apoyan y se animan a ser mejores personas. Además, Aristóteles sostiene que la amistad basada en la virtud se da entre personas que se parecen en carácter y que tienen intereses comunes. Ha llegado el momento de despedirnos, pero antes quiero agradecerles por acompañarme en este recorrido por la ética de Aristóteles. He hablado sobre la importancia de las virtudes, la unidad de las virtudes y la amistad en la vida de una persona. Como hemos visto, para Aristóteles, las virtudes son cualidades que se adquieren a través de la práctica y el hábito, y son esenciales para vivir una buena vida y feliz. También hemos visto que la amistad es una de las virtudes más importantes, ya que permite a las personas vivir de manera más plena y feliz. Espero que este contenido les haya sido útil y les haya brindado. Ok. Bueno, como hemos podido apreciar en este video, que es muy interesante, ¿no? Que Aristóteles pues precisa que la educación moral, ¿no? Él dice, empieza en la infancia, ¿no?
cuando los niños aprenden a diferenciar lo correcto de lo incorrecto, ¿no? Y a través de la disciplina que es impartida pues tanto en sus hogares, ¿no? Con el ejemplo de sus padres y también de sus profesores. Y luego ya pues en la adolescencia ellos ya comienzan a reflexionar a través de los actos, ¿no? En lo que es bueno y lo que es no. Entonces, continuando, veremos ahora lo que es, por qué la ética es importante, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la ética? El estudio de la ética pretende descubrir qué hay detrás de la forma de ser y de actuar del ser humano, ¿no? Al tiempo que va a tratar de establecer las reglas de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y en ese sentido, la importancia de la ética radica precisamente en saber qué está bien y qué está mal, ¿no? Como individuos y como sociedad que somos, ¿no? Em, por ejemplo, hay un filósofo español, Fernando Savater, ¿no? En su libro titulado Ética para Amador, ejemplifica, ¿no? Él dice, la mentira generalmente es algo malo porque destruye la confianza en la palabra y causa enemistad entre las personas, pero a veces puede parecer útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja o incluso para hacer un favor a alguien, ¿no? Entonces, a veces las mentiritas piadosas o mentiritas blancas puede ayudar a algo. ¿Podemos sacar alguna ventaja de ello? Sí, ¿no? Por ejemplo, es mejor decirle a un enfermo de cáncer incurable o cualquier otra enfermedad sobre su estado, o mejor no le decimos nada, lo engañamos que va a estar bien para que viva sus últimas horas sin angustias. Entonces, mentir nos conviene o no nos conviene, ¿no? A veces parece ser bueno, pero, pero en realidad es malo, ¿no? Es un dilema. Además, la ética también pues intenta orienta el orden jurídico y legal de los países, ¿no? Según este filósofo Leibniz, él dice, el derecho y las leyes deben seguir tres preceptos éticos básicos. No dañar a nadie, asignar a cada uno lo que le corresponde, vivir honestamente. Por lo tanto, pues la organización y la seguridad de las sociedades también se basan en la ética, ¿no? Entonces ya sabemos por qué es importante la ética. Bueno, esto ha sido todo conmigo. Voy a darle el pase a la siguiente ponente, María Patricia Rosales, quien va a continuar desarrollando el siguiente tema. Gracias. Gracias, compañera Sofía, por el pase y también por brindarnos definiciones importantes sobre qué es la ética. Continuando con nuestro webinar, empezaremos hablando sobre la ética personal. Una pequeña definición de la ética personal, pues, hace referencia a los principios y normas que una persona sigue para guiar su conducta en su vida diaria, basándose en sus creencias, valores y convicciones. Estos principios pues, pueden incluir el respeto a los demás, la honestidad, la responsabilidad, la justicia y la empatía. Según el filósofo Lewis, pues, dice bueno, que la ética personal no se trata de lo que uno hace cuando todo está bien, sino lo que uno hace cuando nadie lo está observando. Ante ello, vamos a ver un pequeño video como introducción a, a lo que hemos mencionado. Hablar de ética personal es hablar de la práctica de la moral en la vida diaria, la cual solo se justifica por la búsqueda de la virtud. En la sociedad actual en la que nos desenvolvemos, donde se promueve cada vez más a las personas superficiales, donde se cree que ser individualista alcanzando objetivos egoístas es lo que define el éxito de la vida, se está agotando la creencia en la existencia de lo espiritual y con ello el valor de los sentimientos propios y del resto de seres humanos que nos rodean. Las personas han hecho suya la falacia de que son lo que su cuerpo aparenta, lo que visten, los títulos que se les dan, su dinero, su casa, su trabajo, todas las cosas que tienen sin importar cómo las obtienen. ¿Realmente son eso? Entonces ser virtuoso no tiene sentido, pues al morir dejarán de existir, perderán todo aquello, incluso su cuerpo. Solo vale lo que se tiene ahora. O al menos eso es lo que cree fervientemente el que solo es un ser bípedo formado de carne y huesos y que se llama a sí mismo ser racional. Para quien cree en la trascendencia, en cualquiera de sus muchas variantes, tiene sentido el ser virtuoso,
pues se sabe a sí mismo un ser espiritual que no solo se identifica con lo que tiene, sino con lo que es realmente. Identifica en sus semejantes sentimientos, al igual que en él, y reconoce su valor. Es sólo entonces que la moral se puede practicar de forma sincera, pues ésta busca el bienestar común, no solo el propio. Es la bondad en acción, el bien por sobre todo deseo egoísta, la virtud sobre todo vicio. De la noción de la moral surgen los valores y de la aplicación de estos la conducta ética, por lo que no basta con poseer los valores como parte de una conducta enseñada en casa, sino que estos deben ser aplicados y de igual manera enseñados por medio del ejemplo. Los niños, los jóvenes o incluso los adultos en formación aprenden sobre los valores desde casa, pero como reglas de lo que se debe y no se debe hacer, no como una práctica real. Más tarde en las instituciones educativas les muestran estos conceptos más a profundidad, pero ¿qué hay de interés en ellos si solo implica una calificación más en la boleta? ¿Esto qué tiene que ver conmigo?, se preguntan. Desgraciadamente su respuesta es nada, pues nunca existió ese concepto como parte de sus vidas, como una práctica que se lleva a cabo por convicción y no por un mero temor al castigo. Nunca se les hizo sentir el valor que ello implica en sus vidas, nunca se les hizo sentir ese amor por todo cuanto les rodea, que es su propia vida. Con lo anterior creo dejar ver al menos una parte del que soy, de las creencias que forman parte de lo que soy. Mas identificar valores puntuales en mí me parece innecesario, puesto que no creo poseer tan pocos para solo citar unos cuantos, y si citara solo unos cuantos de ellos, no entendería qué relevancia tienen aquellos por sobre los demás, siendo que todos conforman una parte importante del que soy. Sin embargo, puedo decir que desde mi perspectiva, los valores que un ser humano practica surgen de sí mismo, pues su entorno le muestra generalmente actitudes poco éticas y en menor grado actitudes virtuosas, pero el único que ha de decidir adoptar unas u otras es el propio humano que las pondrá en práctica después de haber sido espectador de ellas. Por ello puedo decir que a lo largo de mi vida han existido muchas enseñanzas, en su mayoría involuntarias, en mi familia, entre mis amigos, personas cercanas y seres amados, e incluso de algunos desconocidos pasando por alguna calle cualquiera que después de dar su lección han desaparecido para nunca más ser vistos. Sin embargo, no todas esas enseñanzas han sido buenas, y ha sido solo a mí que ha pertenecido la responsabilidad de discernir entre unas y otras. Cuán agradecido estoy con cada una de estas personas. En la actualidad, tengo claro que me encuentro en la búsqueda de esa virtud, que sin creer que en algún punto de esta vida la alcanzaré en su resplandeciente perfección, al menos vale la pena ocupar la vida en ello, desplazando en lo posible a la superficialidad y evocando al espíritu que es la virtud. Un principio que comparto con algún grupo de personas al que me uno en el afán de esta búsqueda, pues en la práctica de la virtud es que se pueden llevar a cabo grandes cosas en bien de muchos, ya sea con acciones filantrópicas, compartiendo conocimiento con aquellos que lo necesitan en el momento adecuado, o incluso con el mero ejemplo y el actuar ético de nuestras actividades cotidianas en los diferentes ámbitos personales y laborales. Por ello, es que el actuar ético en cualquier ámbito y no solo en el laboral es importante, porque no sabemos quién se encuentre como espectador y quién nos tome como el maestro de alguna lección de vida, porque el bienestar de todos implica mi propio bienestar, porque el amor a todo es el amor a mí mismo. Bien, ante ello, ante el video eh, presentado,
¿Qué podemos decir? Pues, ¿no? Que la ética personal, pues, no solamente se aplica en las relaciones con la familia, también con los amigos, las parejas, pues, y en la vida general y social que tenemos cada uno de nosotros. Eh, algunos ejemplos de la ética personal que podemos destacar es, pues, decir la verdad, cumplir también con nuestras promesas, a la vez ayudar a los demás, a nuestro prójimo, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados, ¿no? En esta parte también entra un poco la empatía que tenemos hacia los demás, no menospreciar a nadie, no hablar mal de los demás y asimismo también reconocer a la vez, tal vez estamos en un grupo de trabajo, felicitar y reconocer los logros que tienen nuestros semejantes, ¿no? Ante ello podemos decir pues, que la ética es un concepto que se aplica pues no solamente en unas profesiones explícitas, sino entre todas las profesiones y asimismo en nuestras vidas personales. Y a la vez nos preguntamos por qué es importante la ética personal, a qué se debe esa importancia. Pues podemos decir que la ética es importante porque nos ayuda pues, a tomar decisiones que son justas y que nos permiten actuar de manera adecuada en nuestro día a día. A la vez, pues la ética nos ayuda a conocer y a elegir nuestros propios valores, a desarrollar un juicio propio. La ética también es un marco de referencia, pues que nos guía hacia nuestras propias acciones, nos ayuda a comprender lo que es correcto e incorrecto, tal vez, y a la vez es fundamental para la formación, pues, de códigos de conducta y para la impartición de justicia, así como decía en el video, ¿no? Desde muy pequeños podemos ir incorporando estos tipos de conductas y enseñar a nuestros niños a ser éticos desde la temprana edad, ¿no? El filósofo, en este caso Sócrates, creía que la virtud y el conocimiento pues, van de la mano. Para él, pues la ética personal implicaba conocerse a uno mismo y vivir de acuerdo con la razón y la justicia, pues, ¿no? Buscando siempre la mejora del alma, del individuo. Y a la vez, pues Aristóteles presenta la ética como una búsqueda del bien supremo, ¿no? La ética personal, pues según lo que menciona Aristóteles, es el cultivo de las virtudes mediante la práctica y el equilibrio entre los extremos, lo que él pues llama la doctrina del justo medio. Estos filósofos, y hay muchos más, entre otros, pues plantean diferentes visiones sobre cómo la ética personal puede guiar nuestras acciones, decisiones y relaciones, enfocándose pues en la importancia del autoconocimiento, la virtud, la responsabilidad y pues también la libertad. Podemos también poner este tal vez como ejemplo, ¿no? Cómo podemos practicar la ética en el día a día, tal vez que nosotros como seres humanos podemos tener, ¿no? Tal vez si encontramos una billetera pues con dinero en la calle, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra ética? Si estamos con ese don dentro de nosotros mismos, ¿no? La ética pues nos diría, pues la personal nos lleva a devolverle al propietario, o en este caso entregarlo a las autoridades, ¿no? En lugar de quedarnos con el bien, ¿no? Entonces ahí podemos destacar en este ejemplo pues que la honestidad es un valor fundamental que refleja pues nuestra integridad personal ante este ejemplo que hemos planteado. También, pues, por ejemplo, podemos imaginarnos que estamos en una situación donde que tal vez podemos tomar una decisión que afecta a otras personas. Por ejemplo, en una reunión de trabajo, si alguien pues realiza un esfuerzo muy destacado que implica a todo un grupo de trabajo, pues reconocerlo públicamente, ¿no? En lugar de favorecer a otros tal vez sin justificación. Pues esto también es una manera de ética personal basada pues en la justicia y en la equidad, ¿no? Así como menciona aquí la diapositiva. La ética personal pues es un conjunto de principios, valores y normas que una persona pues
adopta y sigue para guiar su comportamiento en la vida diaria. Estos principios son internos, es decir, dependen de las creencias y las convicciones de cada uno. Es como lo que mencionaba, ¿no? Depende mucho de la persona y cómo pues nuestro ser ha sido pues criado, se presenta con qué valores han sido inculcados desde muy pequeños, ¿no? Y afectan la manera en que toma las decisiones, interactúa con los demás, pues, y se enfrenta a dilemas morales. Pues, es así pues que en la vida personal, la ética personal puede implicar también disculparse sinceramente, por no decir, tal vez por nuestros juicios o comentarios hemos hecho daño a alguien, o perdonar inclusive a alguien que tal vez nos ha causado un perjuicio hacia nosotros. Esto implica pues una reflexión de nuestros propios actos y una disposición a mejorar también. Lo que está en una línea ética que favorece pues el crecimiento tanto personal y la armonía en las relaciones que nosotros como seres humanos podemos tener. Entonces, ¿qué podemos decir con la ética personal y con los ejemplos pues, que estamos planteando, ¿no? Podemos en estos casos, con estos ejemplos, demostrar cómo la ética personal influye pues en nuestras decisiones cotidianas del día a día, y hago también con nuestras acciones hacia la coherencia, con los valores, con honestidad, que hemos sido formados, la responsabilidad, el respeto y sobre todo la justicia que tenemos, ¿no? A la vez, la ética, ¿cómo influye también la ética personal en el trabajo, con las empresas, tal vez con nosotros mismos laborando ahí? Entonces, podemos decir que la ética personal y la ética organizacional están conjuntas, debido pues, a que realizan las tareas en las empresas son personas específicas que tienen definidas su ética personal, profesional y sobre todo sus convicciones, qué se debe hacer en cada momento, ¿no? En cada momento de la vida, por lo cual pues plasmamos ese tipo de valores en el desempeño laboral para superar algunas dificultades tal vez que nos se pueda presentar en el transcurrir de nuestras labores, ¿no? Además, pues algunas de las personas que laboran, pues imponen, pues, ¿no? Los miembros de este tipo de trabajo, que son las personas que colaboran en el día a día, normas estrictas, pues a las que deben atenerse, pues en su ámbito, con el objeto de tal vez no transgredir las políticas empresariales. Sabemos que ahora las empresas pues se rigen a base de sus códigos de ética para que van para más que nada generar una imagen de confianza y credibilidad también en el mercado, pues, ¿no? Asimismo, las organizaciones pues valoran mucho a las personas que sí, que rigen un comportamiento y desempeñan en la organización pues, su ética. Esto con el objetivo pues, de obtener un resultado exitoso y beneficioso para la organización. Y esto, pues, en muchos estudios se ha demostrado, pues, que las empresas al contar con estas personas, pues, tienen un éxito con sus actos éticos, forman una imagen sólida en el mercado hacia sus clientes. Podemos, pues, algunos autores también, pues, hablan sobre la ética empresarial y personal que exponen, ¿no? Que ser ético es rentable, es muy rentable, pues en caso de ser ético, pues no resultase rentable, nos preguntaríamos, ¿no? ¿También estaría usted dispuesto a actuar éticamente? Entonces, ante este interrogante, ¿qué podemos decir, no? Porque la ética personal no solo, pues, tiene un impacto directo en las relaciones, pues, interpersonales dentro, pues, de la organización o de la empresa, sino también que juega un papel crucial en el éxito, pues, y la sostenibilidad, más que nada que dicen ahora todas las empresas a largo plazo.
Asimismo, podemos decir pues, que la práctica de una ética sólida pues, puede generar una cultura de confianza, responsabilidad y sobre todo también respeto, mejorando a la vez el nivel individual de cada personal que involucra a la organización. Asimismo, pues las empresas fomentan pues que cada individuo mantenga una ética personal coherente, estén mejor posicionadas para así poder enfrentar los desafíos en el mercado y mantener pues una buena reputación, como estuve planteando. ¿No? Y acá tenemos algunos aspectos claves de la ética personal, que esto puede influir tanto como en la vida cotidiana, como en la vida empresarial que podemos tener cada uno, ¿no? Destacamos como primero, un punto número uno, la responsabilidad. Ser consciente de las consecuencias de nuestras acciones y asumir la responsabilidad por ellas. Como le estaba planteando en uno de los ejemplos, siempre asumir los hechos que hemos cometido, tal vez si por A o B no hemos sido parciales, reconocer a nuestros compañeros por los logros que tienen. A la vez está como segundo punto, pues la honestidad, ser veraz y transparente en la comunicación y las acciones que tenemos en nuestro día a día. Como otro punto importante, destacamos el respeto, reconocer y valorar la dignidad de los demás, tratar a las personas con cortesía y consideración. Acá podemos, pues, también involucrar la empatía hacia nuestros prójimos, eso no sucede. La justicia, ser imparcial y equitativo en las decisiones, evitando la discriminación o el trato desigual. Y como otro punto, la empatía, mostrar comprensión y preocupación por las emociones y necesidades de los demás. Entonces, con estos puntos importantes que estamos presentando y aspectos claves de la ética personal, pues nosotros podemos tener una influencia de gran impacto hacia la sociedad, mostrando que somos unas personas totalmente éticas. Como dicen algunos filósofos, ¿no? La ética es el sobrevivir del ser humano. Bien, continuando, voy a dar paso a la siguiente ponente, en este caso mi compañera Graciela, que va a continuar con la ética social. Excelente ponencia y muy importante, compañera. Muchas gracias por el par. Mi nombre es Graciela Moreno Quispe, soy estudiante del sexto ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad César Vallejo y hoy les voy a hablar un poco sobre la ética social. Empezaremos con una cita. El principio de la justicia consiste en tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Esta es una cita de Aristóteles en Ética a Nicoma. Para entrar un poquito en contexto sobre este tema, vamos a ver un video, a ver si la compañera me ayuda para proyectarlo, por favor. Hola, hoy les voy a presentar lo que es la ética social. Empecemos. Bueno, como bien sabemos, los animales salvajes se alimentan de otros animales. Pero, ¿cuál es el detalle? Que los animales, al momento de cubrir sus necesidades, matando a otros animales, pues no se ponen a pensar en las consecuencias de sus actos. Actúan bajo impulsos, pero no se ponen a pensar en los demás animales. Por ejemplo, cuando un león mata a una cebra por instinto y necesidad de sobrevivir, pues no se pone a pensar si le va a hacer algún daño a la manada de esa pobre cebra, o incluso si fuera una mamá, dejaría huérfanos a sus bebés o a sus crías. Entonces, esto es lo que pasa con los animales salvajes, de que no piensan en las consecuencias de sus actos o el daño que les pueden causar a otros animales. Y es ahí donde nos diferenciamos con los animales de los humanos, ya que tenemos algo llamado conciencia. ¿Qué es la conciencia?
es aquello que nos permite discernir de lo que está bien y de lo que está mal. Pero claro, los humanos tenemos unos deseos más evolucionados, los cuales pueden ser la necesidad de tener dinero, de tener aceptación social, de muchos lujos, de comida, etc. Pero, ¿qué pasa? Sí, que a veces cuando tenemos esos deseos actuamos bajo impulso, sin pensar las consecuencias que tendrán nuestros actos, solo con tal de tener esos deseos. Pero pongámonos a pensar, ¿qué pasaría si todos actuáramos bajo impulsos con tal de tener nuestros deseos? Un total caos. ¿Y por qué? Porque no habría un equilibrio en la sociedad que nos dijera qué está bien y qué está mal. Pero para eso tenemos los valores que crean un equilibrio y que nos permiten actuar éticamente. Pero, ¿qué es actuar correctamente? ¿Y qué es actuar incorrectamente? ¿Y cómo diferenciamos eso? Bueno, ahí es donde entra la ética social. ¿Y qué es la ética social? Es aquello que nos permite discernir de lo que está bien y de lo que está mal en la sociedad. O sea, es aquel comportamiento que nos indica cómo actuar en la sociedad para tener un equilibrio y armonía en la sociedad. Pero bueno, pongámonos a pensar en un ejemplo. Supongamos que tienes un compañero o una compañera y ves que está robando dinero de la mochila de tu otro compañero y él te dice, no, pero tú no digas nada, por favor, es que hoy no me mandaron dinero. Y tú le dices, ¿qué le dices? ¿Te quedas callado o le dices a todo mundo lo que él está haciendo? Pues bueno, lo mejor sería pensar éticamente. ¿Y qué es pensar éticamente? ¿O cuál sería una solución ética? Y lo primero es pensar qué está bien y qué está mal en la situación. Como vemos, está robando y eso está muy mal, pero tampoco se debe de humillar porque quizás tiene necesidad de dinero y necesidad de comer. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues bueno, lo mejor es siempre hablar las cosas y decirle a tu compañero que lo que está haciendo está mal y que es el dinero de otra persona y que por favor le pida las cosas o le pida dinero, y si no se lo da, pues al menos lo está pidiendo, no se lo está robando, porque como bien sabemos, robar es algo muy grave para la ética y más en la sociedad. Entonces, entendiendo la ética, ¿qué es la ética social? Es el saber comportarse de una manera moralmente correcta en la sociedad para no hacerle daño a otras personas y tener un equilibrio y armonía en la manera de vivir. Gracias. Bueno, después de haber visto ese video, vamos a definir qué es la ética social. La ética social es una rama de la filosofía moral que estudia los principios y valores que deben guiar la conducta colectiva y las estructuras de convivencia en una sociedad. Su objetivo es determinar qué acciones y normas favorecen la justicia, la equidad y el bienestar común dentro de un grupo social. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Esta se enfoca en cuestiones como la justicia distributiva, por ejemplo, en cómo se reparten los recursos y oportunidades, los derechos humanos, cómo garantizar la dignidad y el respeto para todas las personas, la responsabilidad colectiva, que nos enseña cuál es el papel de los individuos en grupos frente a problemas sociales. En esencia, la ética social busca orientar cómo deben organizarse las relaciones humanas para promover una convivencia armónica y equitativa, evaluando tanto las acciones individuales como las políticas. Ahora veamos por qué es importante la ética social. Esto es importante porque radica en su capacidad para orientar la convivencia humana hacia principios de justicia, equidad y respeto mutuo. Sus principales beneficios son promover la justicia y la equidad,
Así podemos garantizar que todas las personas reciban un trato digno e igualitario, reduciendo la discriminación y la desigualdad. Fortalecer el tejido social, fomentando la cooperación, el respeto y la confianza entre los individuos, lo que contribuye a una convivencia armónica. Proteger los derechos humanos sirve de base para la creación de leyes y políticas que protegen la dignidad y los derechos fundamentales de todas las personas. La responsabilidad colectiva, porque incentiva a los ciudadanos y organizaciones a actuar de manera ética y responsable en sus decisiones y acciones. Y la sostenibilidad y bienestar común, ya que promueve decisiones que beneficien tanto a la sociedad actual como a las futuras generaciones, especialmente en temas como el medio ambiente y la economía. Bueno, ahora ya que sabemos cuál es la definición y cuál es la importancia de la ética social, pasemos a aprender cuáles son los principios fundamentales. Gracias. Entre ellos tenemos el principio de justicia y equidad, formulado por John Rawls en A Theory of Justice en 1971. Este basa su principio en dos ideas fundamentales, en el principio de igualdad y el principio de diferencia. El principio de igualdad nos dice que todas las personas deben tener los mismos derechos y libertades básicas. Por ejemplo, todos debemos tener el igual acceso al voto, la igualdad a la libertad de expresión, la igualdad a la libertad de asociación, etc. Y el principio de diferencia nos dice que las desigualdades sociales y económicas solo son justificables si benefician a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Por ejemplo, un sistema educativo que proporcione recursos adicionales a estudiantes de bajos ingresos para así garantizar la igualdad de oportunidades. Rawls introduce la idea de un contrato social hipotético, donde las personas, al decidir los principios de justicia, lo harían sin conocer su posición social, su posición económica o sus capacidades. Esto nos aseguraría la imparcialidad y equidad en la creación de las normas. Este principio busca garantizar una sociedad justa y equitativa, donde las diferencias sean moralmente aceptables, solo si se contribuye al bienestar de los más vulnerables. Tenemos también el principio de utilitarismo y bien común, que es desarrollado principalmente por Jeremy Bentham y John Stuart Mill. Es una teoría ética que sostiene que la acción correcta es aquella que genera la mayor felicidad o bienestar posible para el mayor número de personas. La moralidad de un acto se evalúa por sus consecuencias y el nivel de satisfacción o reducción de sufrimiento que produce. Jeremy Bentham introdujo la idea del cálculo utilitario, donde se mide el placer y el dolor generado por una acción. Por ejemplo, implementar una política pública de acceso universal a la salud, ya que maximiza el bienestar colectivo. John Stuart Mill refinó el utilitarismo distinguiendo entre placeres superiores e inferiores, donde los placeres superiores son placeres intelectuales y culturales, y los placeres inferiores son los placeres sensuales y básicos. Por ejemplo, promover una educación pública de calidad como un bien superior para el desarrollo de la sociedad. El utilitarismo busca maximizar el bienestar colectivo, pero debe equilibrarse con la protección de los derechos individuales para no caer en injusticias. Un ejemplo muy importante
fue la política de vacunación masiva durante la pandemia, que maximizó el bienestar colectivo, ¿no? También tenemos la ética del cuidado. El principio de ética del cuidado, que es desarrollado principalmente por Carol Gilligan, es una perspectiva ética centrada en la importancia de las relaciones interpersonales y la responsabilidad afectiva en la toma de decisiones morales. Surgió como una crítica a las teorías éticas tradicionales como la deontología de Kant o el utilitarismo, que priorizan principios abstractos y universales. Este principio está basado en el cuidado y responsabilidad. La moralidad se basa en la capacidad de cuidar y responder a las necesidades de los demás. La relación y empatía, porque la toma de decisiones éticas no solo se considera reglas, sino también los vínculos afectivos y los contextos de las relaciones. La vulnerabilidad y dependencia, ya que se reconoce la interdependencia humana, destacando la importancia de cuidar especialmente a quienes están en situaciones de vulnerabilidad. Por ejemplo, un profesional de la salud prioriza no solo la recuperación física de un paciente, sino también su bienestar emocional y el apoyo a su familia durante un tratamiento complejo. En comparación con la ética tradicional, mientras que las teorías como la de Kant se enfocan en principios universales y abstractos, el deber y las reglas, la ética del cuidado destaca la atención contextual y personalizada. Se ha argumentado que podría ser subjetiva o insuficiente para abordar dilemas éticos complejos de una manera imparcial. En síntesis, la ética del cuidado promueve una moralidad basada en la empatía, la compasión y la atención a las necesidades del otro, especialmente en contextos donde existen lazos afectivos y la vulnerabilidad. También tenemos el principio de deontología o el principio del deber, formulado principalmente por Immanuel Kant. Se basa en la idea de que la moralidad de una acción no depende de sus consecuencias, sino del deber moral y la intención con la que se realiza el acto. Este principio se basa en el deber y principios universales. Una acción es moralmente correcta si se realiza por deber y conforme a principios universales, es decir, reglas éticas que podrían aplicarse a todas las personas en todas las circunstancias. La autonomía y dignidad, que nos dice que cada persona es un fin en sí mismo y nunca debe ser tratada como un medio para lograr un fin. Y la buena voluntad es la única cosa verdaderamente buena, la voluntad de actuar moralmente independiente de los resultados. El núcleo de la ética kantiana es el imperativo categórico que establece reglas para determinar si una acción es moralmente aceptable. Tenemos la universalización que nos dice, obra solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta al mismo tiempo en ley universal. Es decir, antes de actuar, pregúntate, ¿estaría bien que todos actuaran así en cualquier situación? Por ejemplo, un ejemplo sería pues no mentir, ¿no? Nadie quisiera que todo el mundo mienta, porque ya que si todos mintiéramos, la confianza social colapsaría. Entonces, eso nos habla la universalización. Segundo, tratar a los demás como fin. Nos dicen también, obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin, nunca simplemente como un medio. Quiere decir tratar a las personas con dignidad, respeto, no como herramientas para alcanzar un objetivo.
no engañar a alguien, ¿no?, para obtener un beneficio personal, ¿no? Para entender un poco mejor este principio, podríamos dar unos ejemplos, como por ejemplo un médico que dice la verdad a un paciente sobre su diagnóstico, incluso cuando es difícil, porque considera que la honestidad es un principio moral universal. Es importante decir la verdad, aunque sea incómodo. Las críticas a este principio son la rigidez moral, porque puede ser inflexible y no considerar contextos complejos donde ciertas normas podrían entrar en conflicto. La falta de sensibilidad emocional, ya que no enfatiza lo suficiente las relaciones humanas y la empatía. En conclusión, la deontología kantiana promueve actuar conforme a principios morales universales y respetar la dignidad de cada individuo, enfatizando la intención moral por encima de las consecuencias. Bueno, después de haber escuchado sobre la ética social, vamos a ver dónde podemos ponerlo en práctica en la sociedad, por ejemplo, ¿no? Podemos ponerlo en práctica en la ética en los negocios, pidiendo prácticas justas en el comercio, donde los productores reciben una compensación adecuada por su trabajo, se promuevan condiciones laborales dignas y se evite la explotación infantil. En la ética ambiental, generando una responsabilidad compartida frente al cambio climático, como la implementación de políticas empresariales sostenibles, la reducción de emisiones de carbono y la promoción de energías renovables para proteger el ecosistema global. En la ética digital, visibilizando la privacidad y desinformación en redes sociales, abordando la importancia de proteger los datos personales de los usuarios y evitando la manipulación informativa, así combatir las fake news para mantener un entorno digital seguro y transparente. ¿Y por qué es importante esta reflexión ética que hemos hecho en nuestras decisiones diarias? La reflexión ética permite evaluar las consecuencias de nuestras acciones, considerando principios como la justicia y el respeto, la empatía. También nos facilita la toma de decisiones responsables, como elegir productos sostenibles y denunciar conductas injustas. La práctica constante de la reflexión ética fortalece nuestro sentido de comunidad y promueve una convivencia armoniosa. Y bueno, quisiera terminar esta ponencia con una frase de Aristóteles que nos dice que no basta con saber lo que es justo, sino también practicarlo. Muchas gracias. Le doy pase a mi compañero Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a seguir con el webinar. Yo les voy a hablar sobre la ética profesional. Para empezar, la ética profesional puede definirse como la ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos profesionales. El objetivo de la ética profesional en el terreno laboral es principalmente la aplicación de las normas morales fundadas en la honradez, la cortesía y el honor. La necesidad de la ética dentro de la ética profesional es que todo trabajador tiene o debe de desarrollar una ética que defina la lealtad que le debe a su trabajo, profesión, empresa y a sus mismos compañeros de labor. La ética de una profesión es un conjunto de normas en términos de los cuales podemos definir como buenas o malas en su práctica y las relaciones profesionales, ¿no?, relacionadas al ámbito laboral. Respecto a la ética profesional, podemos señalar que si bien se refiere aquí, la profesión constituye una comunidad dirigida al logro de cierta finalidad, la prestación de un servicio para lo cual
existen varias condiciones o imperativos éticos profesionales. Por ejemplo, la competencia, que exige eh, que la persona tenga los conocimientos, destrezas y actitudes requeridos para prestar un servicio. Esto también depende de mucho del, por ejemplo, en el ámbito de la salud, a que no se le puede atribuir una mala praxis, ¿no? Por una impericia. Es por eso que se exige como ética profesional que esta persona tenga el conocimientos y destrezas y actitudes requeridas para este tipo de servicio, ¿no? Esa es parte de la ética profesional en el campo de la salud. Servicio al cliente. La actividad profesional solo es buena en el sentido moral si se pone al servicio del cliente o usuario. Responsabilidad social. El profesional asume el compromiso de responder al cliente o usuario por el servicio que se presta. El compromiso público de observar las normas morales que la agremiación juzga necesarias para el logro de un ejercicio profesional irreprochable. Hay tres factores generales que influyen en el individuo a tomar decisiones éticas o antiéticas, cuáles son valores individuales, la actividad, experiencias y conocimientos del individuo y de la cultura en que se encuentra, le ayudará a determinar qué es lo correcto o incorrecto de una acción. Comportamientos y valores de otros, las influencias buenas o malas de personas importantes en la vida del individuo, tales como los padres, amigos, compañeros, maestros, supervisores, líderes políticos y religiosos, le orientan, que orientan a su comportamiento al tomar una decisión. El Código Oficial de la Ética. Este código rige el comportamiento del individuo, mientras que sin el uso de este código, ¿no?, se podría tomar decisiones antiéticas. La ética está definida por los valores y principios de cada individuo: honestidad, integridad, conducta, responsabilidad, respeto y una serie de valores que definen nuestra actitud ante los demás y nuestro entorno. Cada uno de estos valores son primordiales para nuestro éxito, tanto profesional como personal. Eh, Les voy a hablar un poquito también sobre el tema ya un poco más profundo en lo que respecta a los puntos de vista de las corrientes pensadoras o filosóficas. Para entender que la ética es un imperativo categórico desde el punto de vista de Immanuel Kant. Immanuel Kant nos señala que la formulación primordial de la ética es el imperativo categórico, de lo que deriva como cuatro formulaciones adicionales. Kant hace una distinción entre imperativos categóricos e hipotéticos. Un imperativo hipotético es uno de los que debemos obedecer si queremos satisfacer nuestros deseos. Ir al médico es un imperativo hipotético, ¿no?, porque es facultativo. Nosotros, si queremos o deseamos, podemos asistir al médico o no. No, nada o ni nadie nos obliga a ir al médico, por lo que solo estamos obligados a obedecer si queremos mejorar, ¿no? Es decir, si queremos estar bien de salud, si queremos salir de esas afecciones, nuestra decisión está en nuestras manos. No hay una autoridad, una norma que nos obligue a ir al médico, ¿no? Un imperativo categórico nos obliga a pensar, por más que nosotros no queramos, ¿no? Ese imperativo categórico nos obliga a tomar la decisión de cumplir con lo que está establecido, ¿no? Todo el mundo tiene un deber de no mentir, independientemente de las circunstancias e incluso si hacerlo nos beneficia a nosotros mismos o no. Estos imperativos son de moral vinculante, ya que se basan en la razón, en lugar de hechos contingentes sobre un agente. A diferencia de los imperativos hipotéticos, que nos obligan en la medida en que somos parte de un grupo o una sociedad con lo que tenemos deberes. No podemos excluirnos del imperativo categórico, porque no podemos optar o dejar de ser agentes racionales. Tenemos la obligación de ser racionales y cumplir con lo que está establecido. Para Kant, la ética kantiana también es preciso exponer aquellas ideas que Kant postula como necesarias para la existencia de una ética pura y sacrosanta.
tales como la idea de Dios y la inmortalidad del alma, como postulados de la razón práctica, en tanto que al igual que el resto, no puede ser conocida mediante lo que el filósofo Königsberg llama la razón especulativa, ¿no? Para Kant, la voluntad libre y la voluntad sometida a leyes morales son una y la misma cosa, puesto que la voluntad libre o práctica es capaz de saber qué es provechoso mediante la razón. De esta afirmación se expresa el concepto de autonomía de Immanuel Kant, la cual dicta leyes objetivas de la libertad y que establece lo que debe suceder, aunque nunca suceda. Hegel tomó la idea de la libertad de Kant como compromiso de la necesidad, donde el reconocimiento de las leyes naturales y en la posibilidad así dada de hacerlas obrar según un plan de determinados fines, ¿no? En sus suscritos, Kant constituye las bases para una ley ética a partir del concepto del deber. Comienza su teoría argumentando que la única virtud que puede ser buena sin condiciones es una buena voluntad. Ninguna otra virtud tiene este estatus, debido a que todas las otras virtudes pueden usarse para lograr fines inmorales. La buena voluntad es única en que siempre es buena y mantiene su valor moral, incluso cuando fracasa en el logro de sus intenciones morales. Considera que la buena voluntad como un principio moral individual que elige usar a las otras virtudes para fines morales. Bueno, compañeros, eso es lo que puedo acotar sobre la ética profesional. Conclusiones. La ética no se limita a un solo ámbito de la vida, sino que influye en cómo nos comportamos en nuestra actividad diaria, en nuestra interacción con otros y en el desempeño de nuestra responsabilidad profesional. Las decisiones éticas tomadas en lo personal afectan nuestras relaciones sociales y el entorno laboral. Es decir, respecto a la ética tenemos que tener en cuenta que no debería ser algo obligado, sino es que debería ser algo innato a nuestra persona, ¿no? Es decir, no debería ser condicionada, sino que debe ser voluntaria para que se cumpla con la finalidad de tener una paz social, ¿no? Practicar la ética de manera constante en la vida personal y profesional fomenta la integridad y la responsabilidad. Las personas siguen principios éticos en su vida cotidiana, son más propensas a tomar decisiones justas y responsables en su trabajo y en sus relaciones sociales. Pues obviamente cumpliendo con lo que es establecido, con las buenas costumbres, con el cumplimiento, por ejemplo, del horario laboral, con tener el debido respeto a tus compañeros de trabajo, cumplir con lo establecido dentro de tus funciones en tu centro de labor, se toma decisiones justas. Incluso las decisiones que toman tus jefes hacia tu persona van a ser beneficiosas para ti porque estás cumpliendo con todo el establecido dentro de tu rol y funciones que se te atribuye al momento de ser contratado, ¿no? Creo que esto es un efecto rebote relacionado a cumplir con la ética, ¿no? Porque siempre te va a tener que alcanzar esas decisiones que tú tomas. Es como si una empresa, viendo desde el campo corporativo, una empresa actúa de manera incorrecta y comienza a trabajar de manera desleal, va a llegar un momento que lo van a sancionar. Entonces esas decisiones que uno toma a largo plazo siempre te va a poder afectar. Es importante tener en cuenta de que esto es un círculo, ¿no? Si tú tratas bien, si tú cumples con ciertas normas, también vas a tener ese mismo trato hacia ti, ¿no? Es decir, si una empresa te respeta, la otra empresa también te va a respetar, ¿no? Es decir, no importa si son adversarios, no importa si de repente esa persona no te cae, si esa persona es de repente para ti no es relevante, pero lo que importa en este contexto de la ética es que se respete lo que se ha establecido, ¿no? Es decir, eh, ser una persona correcta y darle el debido respeto y el debido trato que se merece, simplemente porque es una persona o es un lugar de trabajo, es una empresa y conforme a lo que esté establecido debe respetarla, ¿no? No importa si tienes algún problema muy personal
con una persona, con un lugar de trabajo, ¿no? Simplemente debes cumplir con lo que esté establecido. La ética sólida es clave para construir y mantener la confianza y el respeto tanto a nivel personal como profesional. Las personas y las organizaciones que operan de manera ética generan un entorno de confianza mutua, lo cual es crucial para el éxito a largo plazo en cualquier ámbito. Bueno, como ya lo mencioné, ¿no? Siempre va a ser beneficioso, comportándose como una manera, pues, de respeto hacia la ética, ¿no? Es, da un efecto rebote, ¿no? Si tú te comportas de manera correcta y cumples con las normas establecidas respecto a la ética, siempre vas a demostrar una personalidad, un comportamiento adecuado y donde vayas, donde puedas trabajar, siempre se va a reconocer, se va a destacar esas cualidades que tienes como persona, ¿no? Es importante que a cada individuo se tome el tiempo para reflexionar sobre sus valores fundamentales y principios éticos. Esto puede incluir la honestidad, la justicia, la responsabilidad y el respeto por los demás. Al tener claro lo que se considera ético, se facilita la toma de decisiones consistentes y justas en todas las áreas de la vida. Desarrollar la capacidad de ponerse en lugar de los demás, tanto en el ámbito personal como profesional, es esencial para promover la ética, la empatía, permitir tomar decisiones más justas y equitativas, considerando las necesidades y derechos de otras personas. Justamente a este punto mm, estaba llegando, ¿no? El tema de la empatía. ¿No? Por ejemplo, si nosotros tenemos algún cargo importante y llega un trabajador y nos señala pues de que tiene un problema de salud, un familiar está enfermo o de repente ha fallecido cierta persona y necesita pasar ese tiempo de duelo. Nosotros tenemos que tener ética al poder trabajar y poder darle una respuesta al trabajador, ¿no? Si es que tenemos un cargo, debemos de usar pues toda nuestra eh, lógica para tomar una decisión. No podemos negarle, estando esa decisión en nuestras manos, sabiendo que esa persona, ese trabajador o ese compañero de trabajo, ¿no? Está pasando por un momento difícil. ¿No? Si está establecido dentro del reglamento interno de la empresa, que se le puede dar, ¿no? Una cierta prórroga para que esta persona descanse, es decir, nosotros podemos cumplir con esa directriz, con esa norma que está establecida dentro del reglamento y poder darle esa facilidad. Pero si nosotros actuamos de manera incorrecta y no tomamos en cuenta lo que nos señala también el trabajador, entonces no somos no estamos siendo una persona ética, ¿no? Porque está establecido dentro de la norma y nosotros, a pesar que sabemos que está establecido, no queremos darle esa facilidad o ese descanso a esa persona que está pasando por un momento difícil, ¿no? Simplemente por querer tener un poco más digamos, de disponibilidad de mano de obra o queremos de repente lucrar, ¿no? No, siempre la ética es muy importante para toda decisión. Y como lo vuelvo a mencionar, es muy importante porque tarde o temprano esa misma norma, esa misma eh, decisión que uno está tomando al momento de impartir una decisión, siempre se va a volver, ¿no? Siempre también puedes pasar por lo mismo. La honestidad es un pilar esencial de la ética personal y profesional. Ser transparentes en la comunicación y en la acción, tanto en el trabajo como en la vida personal, genera confianza y respeto en los demás. Evitar las mentiras, la manipulación o la evasión de la verdad es fundamental para mantener relaciones éticas. Bueno, compañeros, eso ha sido todo por el momento. Gracias por haber participado en este webinar. Le doy pase a mis demás compañeras para ver si que de repente quieren acotar algunas palabras finales. Sí, gracias Juan Carlos, gracias por esas recomendaciones, ¿no? Y bueno, pues hemos llegado ya al final de este webinar. Gracias a los ponentes, muy bueno el desarrollo de este tema y agradecemos a todos también
su presencia, bueno, y que hayan aprendido un poquito más de este interesante tema, ¿no? De parte de todos los ponentes, agradecemos por su amable atención y hasta una nueva oportunidad, quizá en otro webinar. Gracias.